Vamos ahora a hablar de la España nacional, vamos a ver que es justamente lo contrario a lo que hemos hablado de la España republicana. En cuanto a la España nacional, desde el primer momento la idea es unidad férrea y jerarquía militar. Se obedece la cadena de mando, se obedece un esquema militarizado. No hay divisiones internas, no se permiten divisiones internas. Es decir, todas las divisiones que hemos visto dentro del bando republicano no tienen lugar dentro del bando nacional. Probablemente ese sea el gran factor que permite la victoria del bando nacional. Desde un primer momento tienen un cierto problema a la hora de elegir quién va a ser el líder de este movimiento. En principio el general con más antigüedad es el general Sanjurjo, pero va a morir en un accidente aéreo. Se va a crear entonces una Junta de Defensa Nacional formada por varios generales, entre los que destacan General Mola, General Godet, también Franco. Pero va a ser Franco el que se proclama a sí mismo caudillo, que significa líder, viene de un término latino, y generalísimo, o sea, general con superpoderes. Líder. Aunque había gente que no estaba de acuerdo, aunque había algunos generales que aspiraban a su puesto, una vez que es aprobado, una vez que él se nombra, la obediencia es rígida, férrea. No estoy de acuerdo, pero obedezco, asumo la decisión. En cuanto a la ideología de este movimiento, que va a ser muy importante definir la ideología de este movimiento. En un primer momento se llama a sí mismo no sublevación militar ni golpe de Estado, no, el nombre que eligen es alzamiento nacional, porque lo que pretenden es hacer ver que es toda la nación española la que se levanta contra el gobierno de la República, intentando ver que ese gobierno de la República es un gobierno ajeno al del resto de la población, que el resto de la población no quiere ese gobierno. Es decir, un alzamiento nacional, la palabra nacional va a estar muy presente. Una vez que reciben el apoyo directo de la Iglesia, en todos sus ámbitos de la Iglesia, a todos los niveles, la Iglesia española va a apoyar el movimiento de Franco, van a asumir también el carácter de cruzada. No sé si recordáis qué son las cruzadas. Las cruzadas son ataques militares que tuvieron lugar en la Edad Media, convocados por los papas, por los cuales ejércitos europeos intentaban conquistar la Tierra Santa donde vivió Jesús, que está en manos de los musulmanes. También se llamó cruzada en su momento a la parte final de la Reconquista, se le llamó cruzada. Cruzada es guerra religiosa cristiana. Es decir, ya estamos teniendo claro cómo se va formando la ideología de este bando. Por un lado, nacionalismo, por otro lado, catolicismo, ideología militar aplicado a todo, reciben el nombre, para simplificar, de movimiento nacional. Una vez que ya no es solamente el alzamiento, la sublevación, sino que es un proceso largo, la guerra se hace larga, el nombre es movimiento nacional. Se va a producir una unificación de las fuerzas políticas. De hecho, se va a aprobar una ley. Franco, en el bando nacional, va a ir aplicando leyes, aprobando leyes, como si ya fuera jefe de un gobierno. Y una ley de unificación del Estado lo que hace es, entre otras cosas, darle a Franco poderes plenos como gobierno del bando nacional, unificar todas las fuerzas políticas, especialmente carlistas y falangistas, en un único partido, el Movimiento Nacional, y el único partido es la Falange Española tradicionalista de las Jons. Unen carlistas, unen falangistas y es el único partido. Os recuerdo, la Falange es un partido fascista de extrema derecha. Los carlistas son un grupo político de extrema derecha y extremo conservadurismo político. Todos los partidos de centro derecha, han desaparecido. Con todo esto lo que se configura es una dictadura militar. Una única persona, un único líder, con poderes plenos, militar, con cargos específicos militares, generalísimo,
que tiene todos los poderes y hay un único partido. Eso es, por definición, una dictadura militar. Y esa va a ser la ideología del bando ya desde el primer momento, desde la guerra. No cuando termine la guerra, cuando ya... No, desde el primer momento de la sublevación, más o menos desde 1936-37, esto se va a configurar así. Un hecho importante, además, es que de forma sistemática, organizada y dirigida por el gobierno, en todos los territorios que se van conquistando se va a llevar a cabo una durísima represión. No solamente a los militares republicanos detenidos como prisioneros de guerra, sino a la población civil. Se va a detener, se va a enjuiciar, se va a justiciar, se va a penalizar, a reprimir a la población civil. Cualquiera que tenga cualquier significación política que tenga que ver con la república puede ser detenido, se le puede echar de su casa, se pueden confiscar sus propiedades, se le puede enviar a la cárcel, sus mujeres pueden ser maltratadas, violadas. Por ejemplo, algo que se hacía muy habitual, sobre todo en los pueblos, raparle el pelo a las mujeres. ¿Qué diréis? Que bueno, ¿qué es raparle el pelo? Hombre, peor es pegarle un tiro. Señalar a nivel social en un pueblo que con esta mujer no se puede hablar, no se puede tratar, no se le puede comprar ni vender, no se puede hacer negocios. Aislarlas de la sociedad. A niños también, a ancianos también. Se van a producir ejecuciones masivas, como por ejemplo las de Badajoz, en un fin de semana entre 2.000 y 5.000 personas, no sabemos exactamente el número, van a ser fusiladas prácticamente sin un juicio previo. Los testimonios sobre la matanza de Badajoz son espeluznantes. Y se van a crear campos de concentración, cárceles y campos de concentración. Actualmente sabemos que en el bando nacional, durante los años de la guerra y los años posteriores a la guerra, tenemos localizados más de 100 campos de concentración. Se va a producir fusilamientos masivos. De hecho, se están investigando las fosas. Habitualmente se solían hacer o en las tapias de los cementerios, fosas comunes con fusilados en el momento, o se solía hacer lo que se le llama dar el paseo. Se les detiene, se les mete un calabozo, por la mañana se saca a los presos, se les mete en camionetas, se les da una vuelta por una carreterita que vaya al monte y en la cuneta se excava una fosa, se fusilan y ahí se entierran en mitad del campo esos detenidos. Tenemos el caso más extremo, que es el de alguien tan conocido como García Lorca, que murió así, fue detenido, se le dio el paseo, se le fusiló y no sabemos exactamente todavía cuál es su fosa y se está investigando y van a pasar unos 80 años y todavía no tenemos localizada su fosa. Apoyos internacionales. Ya sabemos que Gran Bretaña, Francia, también Estados Unidos van a tomar papel un poco indeterminado con ese comité de no intervención, pese a que el bando nacional se va a alinear de forma clara y directa con Hitler, con Mussolini, con las potencias fascistas y nazis que están surgiendo en Europa y que están creando ya problemas políticos. Hitler ya está invadiendo territorios. Pero se decide no intervenir. ¿Quién va a intervenir? Italia, Alemania, en mayor manera. Ya hemos explicado cómo: barcos, aviación, tanques, submarinos, 70.000 soldados italianos, sobre todo cuerpos de élite alemanes, aviación, submarinos, barcos y tanques. Y de una manera menor Irlanda, que es un país muy católico, va a apoyar al bando nacional sobre todo por ese carácter católico, y Portugal porque es una dictadura militar y Portugal va a colaborar de una forma neutra pero favorable con el bando nacional. Bien, aquí tenemos explicada la España nacional.